Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que estén mirando este video. Bienvenidos a esta pequeñísima clase de explicación del trabajo práctico número 5 de Química General o Introducción a la Fisioquímica sobre el tema masa equivalente. Voy a utilizar la guía de trabajos prácticos, acá figura como guía número 5. En realidad nosotros la estamos haciendo en orden 4 porque el trabajo de solubilidad y precipitación lo vamos a hacer después. ¿Sí? Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue la última clase y de qué es lo que vamos a hacer en la clase próxima de este viernes, ¿sí? Sobre todo para las comisiones de bioquímica, que vamos a hacer una pequeñísima modificación al trabajo práctico y en función de lo que hablamos en la clase presencial, que me pidieron que les haga un videito, se los voy a dejar, así pueden repasar antes de la clase y aprovechamos mejor el tiempo presencial. Bien, entonces, en primer lugar, lo que tenemos que tener en claro es qué es la masa equivalente. Bueno, y acá en la guía de trabajos prácticos nos da la definición que nos dice que la masa equivalente, gramo de una sustancia, es la masa de un molde equivalente, o sea, la masa de la misma que se combina, reemplaza o equivale a 8 gramos de oxígeno o a 1 gramo de hidrógeno o a la masa equivalente de gramo de cualquier elemento. Bueno, de esta definición se desprende que un equivalente es la cantidad de materia que reacciona con un mol de protones, si es que estoy hablando de un ácido, que reacciona con un mol de oxidrilo, si es que estoy hablando de una base, que reacciona con un mol de electrones, si es que estoy hablando de una reacción redox, o y así sucesivamente un mol de carga positiva o negativa, si es que estoy hablando de una sal, etcétera, etcétera. Esto es importante, y nosotros vimos algunos ejemplos en la clase, porque de ahí se desprende también que la reacción se da de equivalente a equivalente. O sea que yo, si tengo, por ejemplo, un ácido y una base, un molde equivalente o sea, un equivalente de la base va a reaccionar con un equivalente del ácido y así sucesivamente. Un equivalente del reductor con un equivalente del oxidante y así. ¿Por qué es importante eso en este caso en particular? Porque, bueno, nosotros vamos a hacer una reacción entre un metal y el ácido y vamos a medir la cantidad de hidrógeno que vamos a obtener. Entonces, sabiendo la cantidad de hidrógeno que genera un equivalente, nosotros vamos a poder saber la cantidad de metal del cual partimos. O bien, si sabemos la cantidad de metal del cual partimos, vamos a poder saber la masa equivalente de ese metal. En la guía de trabajos prácticos está planteado de esta última forma. Es decir, sabiendo la cantidad de metal, calcular la masa equivalente. Nosotros vamos a hacer una pequeña modificación y vamos a decirle qué metal es, por lo tanto van a poder calcular la masa equivalente y a partir de ahí, con la cantidad de hidrógeno obtenida, calcular la cantidad de metal que yo voy a saber, pero ustedes no. Ese va a ser el objetivo del plan. ¿Por qué es importante esta modificación si bien es muy pequeña? Porque plantea el trabajo práctico no como una instancia de comprobación de un conocimiento que ya existe, sino como una instancia de investigación o de búsqueda a partir de una incógnita que tenemos, que en el caso de usted va a ser la cantidad de metal que nosotros le vamos a dar. Así que bueno, vamos avanzando con esto y vamos a tener nuestra reacción del cual yo tengo, si tengo un metal divalente, ¿sí? Que me va a generar esta sal e hidrógeno, yo voy a partir de 2 moles de ácido clorhídrico, porque el metal es divalente, entonces acá para poder balancear la reacción necesito 2 moles de ácido clorhídrico, ¿sí? Y este metal que va a reaccionar con el ácido. ¿Cómo vamos a operar en el trabajo práctico? Bueno, vamos a utilizar una bureta invertida, ¿sí? Vamos a poner un embudo acá, asegurarnos de que la bureta trabe el embudo, poner el ácido debajo, eso antes de trabar con la bureta, claramente no, y agregarle ácido posteriormente, ¿sí? Esta bureta invertida tiene que estar llena de agua. Para eso tenemos dos posibilidades, se la vamos a explicar mejor en persona, pero podemos o bien succionar esto con una perita teniendo el robinete abierto, luego cerrar acá e ir abriendo hasta enrasar en el último valor de la escala me refiero, o bien cargarla de agua y eh, tapando con el dedo, introducirla dentro del vaso y luego recién soltar, eh, sacar el dedo, digamos, y de esa forma mantenemos llena la bureta. Cualquiera de estas formas sería válida, útil, puede haber alguna más, eh, pero el objetivo es que esta bureta esté llena de agua para que podamos medir la cantidad de hidrógeno que se va a ir generando cuando este gas reaccione con el ácido. Es importante que esto esté lleno de agua y posteriormente
agreguemos el ácido para de esa forma garantizar que la reacción se inicie recién cuando nosotros queremos, digamos, cuando tenemos todo el sistema armado. Bueno, acá vamos a tener una bureta, vaso precipitado, un embudo, soporte, pinzas, etc. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que nosotros tengamos esto, se va a empezar a generar gas que se va a ir acumulando acá en la parte superior de la bureta y vamos a poder medir la cantidad de centímetros cúbicos de gas que tenemos. ¿Sí? Además, aquí adentro, yo voy a tener una presión, por ahora voy a decir menor y voy a explicar en qué casos va a ser distinto, una presión menor a la atmosférica. ¿Por qué? Bueno, esto se puede explicar de dos formas, o de más formas en realidad, pero vamos a explicarlo acá de dos formas. Una forma de explicarlo sería pensar tengo, que si yo tengo esta columna hasta acá, por ejemplo, y yo abro el rodinete, va a ingresar aire, va a ingresar aire. Entonces, si ingresa aire, la presión interna es menor que la externa. ¿Sí? Ese sería un razonamiento. Y otra forma es decir, bueno, ¿y por qué ocurre eso? La otra forma sería, bueno, porque acá yo tengo una columna de agua que está queriendo caer hacia abajo y por lo tanto hace fuerza y genera vacío acá arriba. Entonces, siempre y cuando yo tenga una columna que esté por sobre este nivel, yo voy a tener una presión menor acá en la parte superior. Ahora bien, ¿cuándo eso va a ser al revés? Cuando yo genere tanto gas que ese gas supere este nivel de acá. Si yo tuviese una cantidad mayor, cuando yo abriera el rodinete, saldría gas para que las columnas se igualen. ¿Sí? Pero difícilmente va a ser el caso, porque en principio no deberíamos obtener tanta cantidad de gas. Así que bueno, dicho esto, vamos a decir que nosotros para saber la cantidad de gas que produjimos, vamos a tener que saber qué volumen de gas produce un mol de ese gas. ¿Sí? Entonces, ahí tomando información de gases que ya vieron, nosotros vamos a saber que, bueno, P por B igual a nRT, de ahí se despeja y podemos saber que la presión por el volumen sobre la temperatura en condiciones normales va a ser igual a la presión por el volumen dividido la temperatura en condiciones prácticas. Esto en condiciones normales o condiciones estándar, la presión va a ser una atmósfera o 760 milímetros de mercurio y la temperatura va a ser 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin. En esta ecuación y en todas las ecuaciones de gases, tenemos que trabajar siempre en grados Kelvin. Y bien, la temperatura en condiciones prácticas va a ser la temperatura ambiente de ese día y la presión en condiciones prácticas va a ser la presión de hidrógeno que yo tenga ahí, porque yo quiero calcular el volumen de hidrógeno. Entonces tengo que tener presente la presión del hidrógeno. Y este volumen va a ser el volumen de hidrógeno que yo medí efectivamente en mi bureta. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculo yo esta presión de hidrógeno? Bueno, yo puedo igual pensar que si mi sistema está en equilibrio, es decir, que yo generé hidrógeno y esto en un momento queda quieto, ya no se mueve más la columna, va a estar en equilibrio. ¿Sí? La presión que yo tenga ejerciendo de la parte exterior y la presión que yo tenga en la parte interior van a ser las mismas. ¿Sí? Entonces, la presión exterior va a ser necesariamente igual a la presión que genera el hidrógeno, más la presión de vapor del agua, más la presión que está ejerciendo la columna líquida. Entonces, la suma de estas tres presiones tiene que ser igual a la presión externa. ¿Sí? Ahora bien, esta presión externa yo la puedo sacar del Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo. Esta presión de vapor la puedo sacar de alguna tabla, que está la tabla acá en la guía de trabajos prácticos, y va a depender de la temperatura. Y la presión de la columna de líquido yo la voy a sacar midiendo, como bien figura acá, midiendo con una regla la altura de esta columna de líquido. Yo voy a estar midiendo milímetros de agua y generalmente cuando trabajamos en unidades de presión hablamos de milímetros de mercurio. ¿Cómo vamos a convertir milímetros de agua en milímetros de mercurio? Bueno, pensando que la presión, esta fórmula sería de la presión que ejerce una columna de agua, que va a ser equivalente a la presión que ejerce otra columna de un tamaño distinto, pero de mercurio. La pregunta sería, ¿qué tamaño tendría esa columna? Bueno, esos son los milímetros de mercurio que nosotros queremos averiguar. Entonces, la presión que ejerce la columna de agua va a ser la densidad del agua por la fuerza de gravedad, por la altura de la columna de agua, que es la que yo medí, y eso va a ser igual a la densidad del mercurio por la gravedad, por la altura de esa columna de mercurio que me genera una presión igual.
Entonces, gravedad se va con gravedad, me queda que densidad de agua por altura de agua va a ser igual a densidad de mercurio por altura de mercurio, de acá despejo, y calculo que la altura de la columna de mercurio va a ser a la altura de la columna de agua, que es la que medí, por la densidad del agua, que la sé, que es un gramo por centímetro cúbico, dividido la densidad del mercurio, que es 13,6, si no me equivoco, de memoria. Y bueno, y con estos datos calculamos la altura de la columna de mercurio, que me ejerce una presión equivalente a la que yo tengo en esa columna, en esa bureta, quiero decir. Bien. Una vez que tengo esta altura de la columna de mercurio, yo vuelvo acá a esta formulita, vuelvo a esta formulita y voy a saber que la presión de hidrógeno, o sea, esta presión exterior, que es dato, lo puedo sacar del Servicio Meteorológico Nacional, va a ser igual a la presión de hidrógeno, que es lo que yo quiero saber, por la presión de vapor, por la presión de la columna líquida, que es la que acabo de calcular con la formulita que les mencioné. Entonces, de acá despejo la presión de hidrógeno y voy a poder calcular la presión de hidrógeno para reemplazarlo en mi fórmula de gas. Una vez que reemplazo en mi fórmula de gases, ya puedo saber el volumen en condiciones normales. Acá hay unos errores con la numeración de, la- de las figuras, pero no es nada grave, ¿sí? Bien, entonces una vez que tengo esta presión, yo retomo y calculo el volumen en condiciones normales, es decir, el volumen que tendría el hidrógeno si yo estuviese en condiciones normales, es decir, 0 grados centígrados y una atmósfera. ¿Por qué es importante ese volumen? Porque yo sé que el volumen de cualquier gas ideal medido en esas condiciones me va a ocupar 22,414 litros o lo que es lo mismo 22.414 centímetros cúbicos de volumen, digamos, ¿sí? Va a ocupar ese volumen. Un mol de hidrógeno, por lo tanto, en condiciones normales de presión y temperatura, va a ocupar ese volumen. Ahora bien, un mol son 2 gramos de hidrógeno, ¿sí? Porque de acá yo puedo saber la tabla periódica que tengo 2 gramos, y 2 gramos son dos equivalentes como habíamos pensado, como habíamos comentado en el comienzo, ¿sí? Entonces, 2 gramos de hidrógeno me generan este volumen que es el volumen de un mol. Ahora bien, el volumen de un gramo, que es el volumen de un equivalente, ¿sí? El volumen que genera un gramo va a ser este acá, la mitad del volumen molar. ¿Sí? Entonces, este volumen yo lo asocio a un equivalente de hidrógeno. Como habíamos dicho que la reacción será equivalente-equivalente, yo puedo pensar que si el volumen de hidrógeno que yo generé reacciona con la cantidad de metal que yo les di, el volumen de un equivalente, o sea, el volumen de hidrógeno que está relacionado con un equivalente de hidrógeno, va a relacionarse con el volumen de un equivalente del metal. Porque como habíamos dicho, un equivalente reacciona con un, ¿sí? Entonces, ese es el planteo que está en la guía. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, en lugar de que este sea dato del práctico, va a ser nuestra incógnita, ¿sí? Y este va a ser dato. Entonces nosotros le vamos a decir cuál es el metal, que va a ser el magnesio, la masa equivalente la vamos a calcular como la masa molar dividido n, siendo n 2 en este caso, porque es un metal divalente, ¿sí? Entonces, esta masa molar dividido 2 equivalentes por mol, me da esta masa equivalente, que es la masa de un equivalente del metal. Entonces, como un equivalente de hidrógeno reacciona con un equivalente del metal y un equivalente de hidrógeno se corresponde con este volumen de hidrógeno, yo puedo saber que el volumen de hidrógeno en condiciones normales va a correlacionarse con la masa del metal que yo obtuve en el práctico. Lo voy a repetir por si quedó un poco confuso. Yo voy a plantear esta regla de tres. Este volumen, que es el que se corresponde con un equivalente de hidrógeno, se va a corresponder con la masa equivalente del metal, porque un equivalente del hidrógeno reacciona con un equivalente del metal. Entonces, si yo tengo esta correlación, el volumen de hidrógeno que yo obtuve en condiciones normales, ya convertido, ¿sí? ¿Con qué masa de metal se va a corresponder? Con la masa de metal que reaccionó. ¿Sí? Con la masa de metal que reaccionó, porque yo estoy poniendo ácido en exceso. Entonces, lo que va a determinar la cantidad de producto va a ser la cantidad de metal, ¿sí?
Entonces, yo de esa forma voy a poder saber de qué cantidad de metal partí. Y eso va a ser lo que vamos a realizar en el práctico, ¿sí? Ahora bien, acá en la guía me plantea que yo calcule el error que cometí teniendo presente el valor teórico o sea, por ejemplo, yo puedo calcular la masa equivalente real, es decir, que tengo por tabla, digamos, porque es un valor conocido, y la que yo obtuve, ¿sí? Dividido la real, y por eso obtengo el error, puedo saber el error que yo cometí durante el práctico. En nuestro caso, nosotros no vamos a hacer eso con respecto a la masa equivalente, porque la masa equivalente ya va a ser dato, lo vamos a hacer con la masa de metal que yo les di, que yo les doy, pero no les voy a decir cuánto es todavía. Después, recién que ustedes calculen, se los voy a decir para que ustedes puedan calcular el error que cometieron en comparación con la masa que ustedes calcularon que de la cual habríamos partido. Así que bueno, esos serían los dos datos que les vamos a pedir. ¿Cuál es la masa que les dio y qué error? Y una vez que ustedes tengan esa masa, les vamos a decir nosotros cuál es el valor real de masa que le dimos. Y con esos dos valores calculen el error. Así que, dicho esto, espero que les sirva esta pequeña clase explicativa, que por dos cuestiones, por primero por razones de tiempo y segundo porque me parece mejor trabajar sobre la guía, así pueden ustedes ir a la guía y sacarse las dudas. Y bueno, por estas dos cuestiones es que no preparé una presentación y demás, además que estamos repasando cosas que ya vimos, ¿sí? Así que espero que les sirva hasta este videito y nos vemos el viernes a las 8 para las misiones 1 y 3 y a las 10 para las misiones 2 y 3.